Iglesia amada, fuente de agua viva, te damos la bienvenida al espacio de hoy, domingo, este espacio que el Señor nos ha permitido para disfrutar de su presencia y para poder estar unidos como lo que somos, la Iglesia de Cristo. El Señor no se detiene y la obra de Él no se detiene aunque se den las circunstancias que se están dando en nuestro alrededor, en el mundo. Él utiliza todos los medios necesarios para que su evangelio corra y su palabra siga extendiéndose y sea glorificada a través de los pueblos, de las ciudades, para que la palabra del evangelio de salvación pueda correr a cada rincón de Colombia. Entonces quiero dar la bienvenida especialmente a la iglesia, pero también quiero dar la bienvenida a los amigos y a los familiares que nos escuchan en esta oportunidad. Quiero dar gracias al Señor también por la semana que ya pasó. Sabemos que así como nosotros, usted también ha comprobado que su Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con nosotros esta semana, iglesia. A pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones de presión, a pesar de todavía este tiempo que estamos viviendo, en que estamos muchos confinados aún en nuestros hogares, en que hay muchos limitantes en nuestros recursos y quizás circunstancias no fáciles que hemos tenido que enfrentar en esta semana, hay algo que sé que usted y yo también lo hemos comprobado, y es que Dios, nuestro Dios, ha sido fiel y ha sido suficiente para cada uno de nosotros. Entonces yo quisiera que allí donde tú estás, tú comiences a meditar y hacer como un recorrido rápido en tu mente de todas esas acciones bondadosas que tú recibiste de tu Señor durante toda esta semana. Sé que también hay cosas que de pronto han chocado nuestra parte sentimental y emocional. Las cifras que hemos visto en esta semana de fallecidos, pues a causa de lo que está sucediendo, de la pandemia, también tratan como de desequilibrarnos y ponernos un poquito tristes. Pero finalmente creemos que el Señor también puede levantar y establecer muros y columnas de consuelo y fortaleza alrededor de toda nuestra nación. Sé que Dios también puede seguir haciendo y está haciendo cosas grandes a favor del país. Sé que finalmente el propósito del Señor con todo esto es que muchos de nosotros podamos rendirnos a sus pies en obediencia, podamos servirle y podamos reconocer que solo Él merece nuestra rendición y nuestra adoración. Por eso, iglesia, yo te quiero invitar en esta mañana y quiero que te coloques de pie porque vamos a hacer una lectura en esta mañana en el Salmo 119. Así que yo te invito a que puedas colocarte sobre tus pies al lado de los tuyos ahí en la casa para que podamos hacer esta lectura de la palabra del Señor en el Salmo 119. Y quisiera que me acompañaras desde tu casa. Acompáñame en esta lectura. Léela de manera pausada, en orden y en reverencia. Cada versículo del Salmo 119 lo vamos a leer en esta mañana hasta el versículo 16. Entonces me voy a permitir y usted va a seguir la lectura juntamente con su familia desde sus casas. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos.
Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué hermosa declaración del salmista en este Salmo 119. Y es un deleite usted poder seguir la lectura del Salmo 119. Y una de las cosas que resalta el Salmo es ese tesoro valioso que significa o representa la ley de Dios, que es la palabra. Y qué hermoso, querido oyente, que estás allí, que tú pudieras también decir con todo tu corazón, así como lo dice el salmista en el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, y que puedas también sentir que en tu corazón has guardado todos los dichos de tu Dios para no pecar contra Él. Ese es el mayor deleite del hombre. Eso es lo que tiene sentido para la vida del ser humano, guardar la ley de Dios. Ese es el principio de toda sabiduría, experimentar usted y yo el temor en obediencia, el temor por amor al Creador de toda la humanidad. Entonces, querida iglesia, medita en estas apartes del versículo 19, y yo te quiero invitar para que tú prepares tu corazón también, para que puedas ofrecer este tiempo de rendición, de obediencia, pero para que también tú puedas atesorar los dichos de la boca de Dios en esta mañana. Señor, quiero darte gracias por tu iglesia. Quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por la persona maravillosa de tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias por las declaraciones del salmista, Señor, en esta mañana, que también, Señor, confortan nuestra alma y nos llevan, oh Dios de los cielos, a poder reconocer que solamente en tu ley está el deleite verdadero del ser humano, Señor. Que solamente la sabiduría viene bajo el temor tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no queremos pecar contra ti. Por eso, Señor, aquí estamos en esta mañana. Necesitamos que coloques en nosotros esa rectitud de corazón, esa decisión de obediencia, Padre, para deleitarnos en tu ley y para obedecerla y guardarla todos los días de nuestra vida, mientras que podamos ser peregrinos sobre esta tierra, Señor. Yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tú prepares en esta mañana a tu iglesia, para que de verdad nuestro corazón pueda ofrecer lo que tú mereces. Una alabanza agradable, santa, Señor, una ofrenda que sea acepta delante de ti. Y para eso, Señor, necesitamos presentarnos y decirte, Señor, límpianos, examínanos, Señor. Mira si hay en nosotros una actitud pecaminosa. Mira si hay en nosotros actitud de perversidad. Mira si hay en nosotros acciones incorrectas, Señor. Límpianos en esta mañana. Una vez más, sé propicio a tu iglesia y ayúdanos a ofrendar lo que tú mereces, un sacrificio santo y agradable delante de ti. Prepáranos, Señor, en esta mañana y danos un corazón sensible para estar, Señor, atentos a tu voz. Te damos muchas gracias por tu iglesia y por cada amigo, cada persona que nos acompaña en este espacio. Lo bendecimos sus familias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí quiero dejarles con Dani y Santi, que tuvieron la oportunidad de tener ese tiempo de ministración en nuestra sede, la Iglesia Fuente de Agua Viva, en el barrio Castilla. Entonces, deleítense, disfrútenlo, y también creemos que ya pronto vamos a volver a la iglesia. De pronto más adelante les estaremos informando cómo será ese regreso gradual, de acuerdo al tiempo perfecto del Señor. No queremos acelerarnos tampoco, no queremos ir en contra de las circunstancias que se están dando. Queremos hacer las cosas bien. Mientras tanto, oremos al Señor para que nos permita en su tiempo perfecto volvernos a ver como iglesia. Entonces, deleítate en este tiempo que sigue. Dios te bendiga, iglesia amada.
Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta mañana los invito a que dispongan sus corazones y sus vidas para adorar al Señor. En esta mañana quiero leerles un versículo y es Juan 3, 16 al 19, que dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que crea en el Hijo de Dios el que crea en él y en el Hijo de Dios no será condenado, pero los que no creen serán condenados. La gente del mundo será juzgada por sus malas acciones. No quiso la luz al mundo, sino que prefirió la oscuridad. En este versículo vemos el amor de Dios hacia el mundo, que aun siendo nosotros pecadores, Él mandó a un Hijo para hacernos libres, y eso es una muestra de amor inmensa. Entonces en esta mañana celebremos su amor. Me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida. Celebraré tu amor.
esa misma disposición, vamos a disponer nuestros corazones y quiero que entendamos de que Dios nos dio un amor sin condición. Él es amoroso siempre con nosotros y no depende de nada. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, y me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Y tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, y me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Es tu amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para
Bueno, ahora quiero que todos cantemos esta canción porque es una canción que muestra que aun siendo nosotros pecadores, su gracia nos salvó. Muy buenos días a todos, amada iglesia, amigos que nos están escuchando. Qué bendición nuevamente estar con ustedes y es un privilegio poder contar con este espacio donde podemos edificarnos por la palabra del Señor. Nosotros sabemos como cristianos, ¿verdad? Y proclamadores del Evangelio de Jesucristo que necesitamos cada día, necesitamos de su palabra para nosotros permanecer confiados y esperanzados en Él. De manera que esta es una nueva oportunidad que tenemos para edificarnos como cuerpo de Cristo. Yo te quiero invitar a ti que puedas estar allí muy dispuesto en este día. Quiero que cierres tus ojos allí, que invites a todos los de casa, todos los que están en la casa, invítalos, tráelos aquí. Vamos a compartir la palabra del Señor y puedes estar cómodo allí y desde tu casa recibir lo que Dios tiene en esta mañana para tu vida, para la vida de tu familia. De manera que yo te invito a que oremos y que puedas allí abrirte a los propósitos que Dios tiene. Padre, te damos gracias en esta mañana
Queremos, Señor, entregarte este tiempo. Queremos que tú guíes nuestras vidas, Señor. Queremos que tú vayas delante de nosotros, Señor. Queremos, oh Dios de los cielos, poder permanecer en ti, confiados en ti, Señor. Oh Dios, que nada nos agobie, Señor. Que aunque se levanten las tormentas, aunque se levanten los momentos, Señor, de dificultad, aunque pasemos y andemos, Señor, Padre, por momentos difíciles, Señor, creemos que tú estás allí, que tú estás con nosotros, Señor, y tú nos guiarás y tú nos levantarás, Señor. Y oh Dios de los cielos, te damos gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, ahora sí, tome su Biblia y yo te voy a invitar para que te vayas al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Vamos allí a centrarnos un poco en el texto, porque creo que es un tiempo donde nosotros necesitamos oír no solamente lo que queremos oír, no solamente lo que queremos encontrar en la palabra, sino que también podamos estar abiertos frente a lo que Dios de hace mucho tiempo nos ha venido ya hablando, solo que nosotros por causa de los tiempos y por causa de que se viven situaciones en nuestra vida o vivimos experiencias generacionales aún, seguramente estas cosas distraen mucho, ¿verdad?, nuestra humanidad y tienden siempre a atraernos, tienden siempre de alguna manera a que nosotros seamos atrapados por esa corriente que muchas veces vemos que la gente comúnmente sigue. La gente comúnmente sigue ideas y sigue seguramente corrientes y va detrás de lo que muchas veces quieren escuchar y de lo que muchas veces les impulsa a hacer y actuar de formas muchas veces equivocadas. De manera que nosotros hoy estamos viendo situaciones en el mundo que no somos indiferentes, ¿verdad? Y que conocemos y todos los días estamos siendo bombardeados por muchas situaciones que están dándose día tras día, día tras día. Y ya vamos aproximadamente para 5 meses aproximadamente, ¿cierto? Desde febrero que comenzamos con la pandemia, creo que fue febrero, donde nos tuvimos que empezar ya a movernos y a confinarnos, y esto llegará a su momento también y pasará. De manera que nosotros debemos estar mucho más concentrados en lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? En lo que Dios, no tanto con el propósito de qué busco yo en la palabra que me pueda resolver o me pueda solucionar cualquier situación ahora en este tiempo de la pandemia, sino que estemos abiertos a sus propósitos eternos. Y yo quiero invitarte que vayamos al texto de Mateo, porque es importante que nosotros hoy dejemos de correr tanto, dejemos de andar tanto promovidos e impulsados por la cosmovisión y por lo que hay en la mente de aquello que seguramente no tienen la dirección del Espíritu Santo en sus vidas. Y yo quiero leer en Mateo, dice la palabra del Señor, y quiero que prestes mucha atención. Dice: luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no
se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose cenizas sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Y lo primero que quiero decir es que nosotros todo el tiempo hemos escuchado lo que Dios viene hablando para la humanidad, pero la humanidad se ha hecho de oídos sordos y prefiere mejor llevar su propia vida. Pareciera como que esto no importa a nadie. Pareciera como que esta palabra, ¿verdad? Y el Evangelio, que es lo que finalmente se nos está siempre queriendo llevar, pareciera que a la gente no le importa. Y yo quisiera recordarte que las situaciones en el mundo van a seguir pasando, van a seguir aconteciendo, y esto de generación en generación seguiremos viviendo situaciones muy también difíciles. Pero aquí el texto estamos tratando muchas veces nosotros, como les decía, de dar soluciones muchas veces a situaciones, pero sabemos que no se trata de buscar qué encuentro de allí que me dé solución al momento, sino que cuando el Señor está aquí en este texto que nos está guiando en Mateo, Él dice que está haciendo una denuncia a las ciudades, situaciones que, como puedes ver, van pasando, y luego entonces seguimos nosotros viviendo de la misma forma. Por eso yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu actitud? ¿Qué decisiones has tomado para tu vida a partir de lo que has venido escuchando en otros espacios donde has escuchado la palabra del Señor? ¿Qué acciones has tomado? ¿Qué decisiones importantes has tomado para tu vida que puedan contribuir también a que en medio de nuestra sociedad podamos encontrar momentos y contribuir a que el propósito de Dios pueda seguir avanzando? Y esto es importante, puesto que nosotros muchas veces nos llenamos y oímos, pero no hacemos, no reaccionamos ante lo que la palabra nos está invitando y ante lo que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, también podamos decidir en nuestra vida. De manera que el texto nos lleva a mirar esto, y yo quiero que miremos un poco en cuanto a lo que estaba sucediendo aquí, lo que el Mateo nos está relatando en el texto. Y la nación de Israel, vemos que es la que representa, o que está representada por sus dirigentes, rechazó este mensaje
Y la prueba de ese rechazo se pone de manifiesto en los capítulos 11 hasta el 13 de este evangelio. Y en primer lugar, esos dirigentes de la nación rechazan, ¿verdad?, el evangelio, rechazan a Juan el Bautista, que fue el que vino proclamando. Y en segundo lugar, tanto el pueblo como sus autoridades manifiestan una asombrosa indiferencia hacia la persona del Señor, del Mesías. Y finalmente, debido a ese rechazo oficial de la nación, el Señor hace una invitación entonces abierta a todo aquel que quiere acercarse a Él y recibir a su persona. De manera que lo que el Señor aquí está haciendo es asombrándose de la indiferencia que hay en las ciudades cuando se les está hablando y cuando el Señor mismo está yendo en las ciudades, ¿verdad?, hablarles también de su salvación. De manera que más que esto, el Señor también está buscando, bueno, esta generación, ¿con qué puedo compararla yo? Y esa es una buena pregunta, porque nosotros pudiéramos pensar, bueno, esta generación de hoy, ¿cómo es la generación de hoy? Es una generación que siempre quiere ir a la vanguardia, es una generación muy individualista, una generación que busca ser muy independiente, una generación que no quiere depender, ¿verdad?, sino de sus propios logros, de sus propios propósitos, de lo que el hombre mismo ha conseguido, y no quiere dejarse llevar ni guiar. Y el Señor, de hecho que el Señor en el versículo 16 dice: ¿con qué puedo comparar a esta generación? ¿Con qué puedo comparar a la generación? ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Pudiéramos preguntar nosotros hoy, ¿verdad? Una generación como la que acabamos de describir. Y el mismo texto nos dice que es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. Mire lo que dice el texto. Es semejante, dice: se aparece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Y en estos versículos el Señor ilustra la condición de la nación de Israel y compara aquella generación y su actitud hacia Juan y hacia el mismo Señor con el juego de la farsa, y dice que eran como niños que no participaban del juego porque a lo mejor estaban enojados y enfadados. Y hoy la gente en el mundo está enojada, está enfadada, y lo que hace es sumergirse más en su propia indiferencia, en su propio individualismo, y no se abre, ¿verdad?, al propósito de Dios, como lo señala Mateo 20, capítulo 11, versículo 20. De manera que el Señor está haciendo esta comparación, y aquí se asume una actitud arrogante, una actitud prepotente de indiferencia al llamado que nos hace Dios por su palabra, y se prefiere optar por buscar otras alternativas, dejando de lado que el primero que está llamado a escuchar y a corregir esa forma de vida soy yo y eres tú. Nosotros queremos soluciones, queremos que nos resuelvan, nosotros queremos ver alternativas, soluciones, y seguramente vamos tras ideales equivocados, pero no tomamos acciones o no ponemos nosotros también
de nuestra parte, en nuestro cambio. Desde nosotros necesitamos empezar primero para que así podamos ver una sociedad distinta, podamos encontrar en medio de la humanidad actitudes diferentes. Y las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros el Señor eran estas ciudades, ¿verdad? Y sin embargo estas ciudades estuvieron bastante indiferentes, no creían. Y ahora, ¿cuál era el pecado de aquellas ciudades? ¿Cuál era su pecado? Y ese pecado nosotros pudiéramos conocer y pudiéramos pensar en que a lo mejor, así como hoy día el pecado era mucho la sensualidad, la corrupción, la inmoralidad, la violencia. Seguramente todo eso también existía, pero el pecado por el que el Señor aquí reprocha y reprende a aquellas ciudades era la indiferencia que habían demostrado ante las afirmaciones del Mesías. Y la aplicación de esa verdad debe ser manifiesta a todos. Ahora, ¿por qué no se habían arrepentido? Como lo dice el texto. Y el texto sugiere que cuando aquella gente escuchó el mensaje y escuchó el llamado de Dios, no realizó el acto de arrepentimiento. Es decir, no hubo un cambio en el modo de pensar, ni hubo un cambio de rumbo en su vida, en la vida de ellos. Y aquel pueblo había sido llamado al arrepentimiento repetidas veces, tanto por Juan como por Jesús. Y el arrepentimiento, según el judaísmo, siempre tenía como sentido primario producir un cambio de actitud hacia Dios en la conducta de una persona. Entonces, la razón del juicio que vemos aquí, que está lanzando el Señor contra o sobre Corazín y Betsaida, es que estas ciudades fueron privilegiadas, ¿verdad? Más que Tiro y más que Sidón, que son las otras ciudades con las cuales, aunque eran ciudades y fueron ciudades perversas, las está comparando con estas ciudades. Y dice el texto también, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido. De manera que estas palabras, nosotros cuando comenzamos a indagar respecto de estas ciudades y mencionadas en el texto, encontramos, por ejemplo, cómo aún los mismos dirigentes están siendo indiferentes ante todo el llamado, y las ciudades están siendo vistas como un pueblo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que pensar también en términos de que nosotros, frente a lo que la invitación que nos está haciendo el Señor por su palabra, debemos pensar que debe haber una iniciativa desde nosotros mismos para poder contribuir a lo que queremos ver en nuestra ciudad. Y las palabras de Cristo aquí registradas por Mateo sugieren que el Señor hizo grandes milagros en presencia de esos habitantes, y aquella gente, sin embargo, permaneció totalmente indiferente frente a todas aquellas señales mesiánicas, y literalmente no creyeron lo que habían visto y oído. Y el peso de las palabras del Señor recae aquí sobre Corazín y Betsaida, habitantes que permanecieron endurecidos a pesar de haber visto maravillas y señales. Y vemos que la suerte misma de Tiro y Sidón dice que será más afortunada, porque su oportunidad fue menor que la de Corazín y Betsaida. Y
creo que el principio de la responsabilidad estará aún vigente. Quienes oyen el Evangelio y lo rehúsan caen bajo un principio o bajo el principio de Mateo, que está en capítulo 10, versículo 15, cuando dice: de cierto digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad a quien mucho se le da, mucho se le demanda, dice Lucas 12:48. De manera que nosotros también necesitamos oír, necesitamos hacer un pare. Ya basta de ir detrás de todo lo que, ¿verdad?, de la corriente de este mundo. Y nosotros hemos escuchado por mucho tiempo la palabra de Dios. Nosotros por mucho tiempo hemos recibido de lo que el Señor quiere darnos. Pero no podemos seguir siendo indiferentes ante lo que el Espíritu Santo de Dios quiere traer en este tiempo. Y yo sé que este es un tiempo donde el Señor aún está usando esta situación para hablarnos, para que nos volvamos a Él, para que no sigamos siendo más indiferentes ante su palabra. Una de las cualidades que nos muestra el texto cuando hacemos estudio de estas ciudades con las cuales está siendo comparada, ¿verdad? Estas dos ciudades que habla Corazín y Betsaida están siendo comparadas con Tiro y Sidón. Y estas ciudades fueron ciudades muy perversas, muy malas y arrogantes, pero también fueron ciudades que se sintieron muy seguras por las riquezas que tenían. Y de un momento a otro el Señor, cuando vemos en el relato de Ezequiel capítulo 27, a través del profeta, cómo esta ciudad es destruida y cómo esta ciudad aún en medio de su arrogancia, ¿verdad?, el Señor trae un juicio sobre esta ciudad y vemos que esta ciudad finalmente fue llevada a ruinas. Y uno de los acontecimientos que vemos allí es que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba allí, había sido exiliado allí y vivía, ¿verdad?, seguramente un poco confiado, se sentía seguro el pueblo de Israel, poniendo su confianza en esta ciudad de Tiro. A lo mejor era una ciudad muy de mucha seguridad y quizás por la prosperidad que tenía, ellos estaban poniendo su confianza en esta ciudad. Y más adelante vamos a ver que a través del profeta Dios les va a anunciar a esta generación y a estas personas. Dios le va a anunciar que les va a mostrar dónde está poniendo estas personas su esperanza, dónde están depositando su esperanza y su confianza. Estas dos ciudades que se mencionan aquí, Tiro y Sidón, son dos ciudades fenicias en la costa mediterránea y eran célebres por su riqueza y su orgullo. Y los privilegios nuestros hoy en día son infinitamente mayores que los de las ciudades del primer siglo, aún de las que vieron personalmente a Jesús. Y nuestro Señor no está limitado ahora en tiempo y espacio, y tenemos nosotros acceso directo a Él en todo momento. Además, nosotros tenemos también el testimonio completo del Evangelio, la historia de la iglesia primitiva y las epístolas, o sea, el Nuevo Testamento, por no decir también el canon del Antiguo Testamento.
Y aún más el Espíritu Santo mora en los creyentes a partir de Pentecostés. De manera que tenemos una rica tradición también histórica con testimonios de hombres y mujeres de fe. Y nosotros pudiéramos seguir mirando muchas cosas que nosotros hoy día tenemos a nuestro favor y que hoy de alguna forma nos presentan a nosotros una mejor situación, una mejor condición. Nos presentan un momento distinto y muy favorable para nuestras vidas, porque ya conocemos la historia, porque hemos escuchado los relatos que nos trae la palabra del Señor. Y hoy nosotros tenemos mucho más el compromiso de responder ante el llamado del Señor, de responder ante la palabra del Señor. Y quiero permitirme leer nuevamente el versículo 20. Dice: luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. Y la esperanza y el Mesías anunciado que libraría a su pueblo y a quien traería salvación en estas ciudades que se mencionan como Corazín y Betsaida y Capernaum, también había llegado esa esperanza y esa seguridad, esa salvación. Y tristemente lo que el Señor tiene que decir es lo que está en el versículo 21. ¿Qué aflicción les espera? Y vemos que en el versículo 22 dice que el Señor: les digo que el día de juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que tenga que tocar cantos fúnebres, como lo dice el versículo 17, cuando está haciendo la comparación de la generación, ¿verdad?, de ese tiempo, y la arrogancia y su incredulidad y el orgullo no les permitieron a estas ciudades ver y reconocer al Rey Jesús y poner su confianza y su esperanza en Él. De manera que, amado hermano y amigo, Jesucristo es quien puede darte esa seguridad que tanto estás anhelando tú. Él es tu seguridad y tu confianza. De manera que yo te invito para que puedas allí reflexionar por un momento en esta palabra y recuerda, nosotros hoy tenemos, ¿verdad?, por así decirlo, un mayor privilegio. Y esto es lo que está comparando y lo que les está advirtiendo y diciéndole el Señor a esta ciudad. Si estas ciudades perversas hubieran tenido el privilegio que ustedes tienen, seguramente se hubieran arrepentido. Nosotros estamos invitados a que con humildad podamos abrir nuestro corazón y recibir la palabra que el Señor nos trae. Y la palabra que el Señor nos trae es el Evangelio de salvación. Cristo en tu vida. Él es quien puede transformar. Él es quien puede cambiar tu vida. Y no puedes seguir con esa arrogancia. No puedes continuar con esa prepotencia. No creas que te sientes seguro porque tienes riqueza o porque tienes al menos las comodidades
o porque tienes al menos el trabajo, el recurso. No, necesitamos, acuérdate que esa fue la actitud que tomaron las ciudades de Tiro y Sidón. Necesitamos reconocer que necesitamos de Él, que a Él es a quien nosotros debemos acudir, y nuestro corazón debe ser un corazón arrepentido delante de Él. De manera que esa es la invitación que hoy te hago por esta palabra, que pueda el Señor encontrarnos a nosotros no como a estas ciudades, asombrado de la actitud de estas ciudades, sino que el Señor pueda en nosotros encontrar un corazón humilde, abierto para Él. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bien, iglesia, y antes de poder oficializar o cerrar con la bendición para todos nosotros, quisiéramos recordarle el miércoles de la escuela bíblica. Retomamos este miércoles con la ayuda del Señor a las 7:30 de la noche, no, 7:30 de la noche, para todos los estudiantes que ya se han inscrito. Nosotros les entregamos un formulario y usted se inscribió con el compromiso de iniciar este nuevo ciclo de aprendizaje. Entonces, les esperamos el próximo miércoles. También recordarle a los papitos la escuela dominical infantil, que en el transcurso de ratico Marisol, nuestra profe Marisol, me imagino que les estará compartiendo el link. Entonces nos gozamos de este tiempo, de lo que el Señor nos ha permitido recibir y lo que también hemos podido dar al Señor a través de este espacio. Iglesia, ánimo, el Señor está contigo. Acuérdate de lo que el Señor nos ha puesto a hacer en este tiempo, y es levantar ese altar día a día en tu hogar, con tu familia. No dejes de orar, no dejes de orar. Este va a ser un proceso maravilloso y está siendo un proceso de crecimiento y madurez para cada familia. Así que no desprecies este banquete de poder estar en su presencia todos los días. Ahora sí dejo a mi esposo. Amén. De manera que ya llegamos al momento final y les extendemos un abrazo fuerte y gracias de verdad, porque sabemos que cada domingo estamos allí, están conectados, y sigamos orando, así como decía mi esposa, sigamos orando para que el Señor nos siga guiando y nos siga ayudando en este tiempo. Yo quiero que tomen la mano, pongas la mano de tuya a la persona que está a tu lado allí contigo, y quiero proclamar esta palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Iglesia, que el Señor te bendiga y el Señor te guarde, que el Señor te mire con agrado y extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, bendiga, iglesia. Y otra cosita, una última cosita, no te olvides que también somos bendecidos para bendecir a otros. Amén. Ya sabes de qué te estoy hablando. Amén. Te amamos mucho. Saludos a todos. Bendiciones. Chao. Hola, iglesia hermosa, que Dios les bendiga. Me alegro mucho de poderlos saludar y espero muy pronto volver a estar con ustedes de nuevo. Dios les bendiga. Hola, mi amada iglesia, mis queridos pastores, Dios los bendiga. Los extraño mucho. Oro para que prontamente nos podamos volver a reunir. Los quiero mucho, el Señor los bendiga a todos. Hola, amada iglesia, Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien en compañía de su familia. Los quiero mucho y que el Señor los bendiga, los siga llenando de mucho amor, de mucha paz y de gozo.